están planteando en la consulta popular. Pero no puedo empezar esos temas sin antes tocar algunos temas de coyuntura que me parece importante, como por ejemplo conocer cuál es la posición del gobierno o qué acciones tomarán a propósito de los cables divulgados de Wikileaks que ya han generado noticia en los últimos días, y sobre todo con lo último que se dio a conocer, un nuevo cable que habla de que el canciller Ricardo Patiño habría manejado supuestos aportes de Venezuela y de las FARC en la campaña del presidente Correa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Stephanie. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo creo que los cables de Wikileaks son comentarios sobre embajadores en diferentes lugares, en diferentes países, que informan a su gobierno. Creo que eso hay que tomarlo con la reserva del caso. Saldrán muchos más cables, ya salieron el tema de lo de la FARC, ahora lo involucran al ministro Patiño, los comentarios de la embajadora que acaba de salir. Creo que eso es un tema que hay que analizarlo cada vez. Si hay que investigar, hay que investigar, pero yo no creo que el gobierno ecuatoriano tenga una posición frente a todos los cables de Wikileaks. El caso particular de la embajadora es porque la embajadora ni siquiera tuvo la delicadeza de decir, mire, fue un comentario mío que está registrado ahí, pero conozco al presidente Correa, me he reunido con él y veo que fue desacertado y bueno, se ha filtrado. Basándonos en ese mismo argumento, ¿no?, de que son comentarios que en principio piensan los embajadores que van a ser privados, que no van a ser revelados en ningún momento, y son comentarios que por lo general ocurren desde cualquier embajada y desde todas las embajadas quizás. No se esperaba que puedan ser divulgados, y por eso mi pregunta es si no fue muy exagerada la decisión del gobierno, o no lo cree usted que pudo haber sido muy exagerada con las consecuencias que hemos visto, como una reunión bilateral que estaba prevista para junio que ya ha sido suspendida, y las consecuencias que también podría tener en otros términos comerciales, también que declare persona no grata a nuestro embajador. Lo que ha traído, la cola que ha traído esa decisión, ¿no cree que pudo haber sido muy exagerada? No, en absoluto. Acuérdese que el canciller llamó a la embajadora a una entrevista personal con ella, y ella fue muy displicente con el canciller, con el presidente y con el Ecuador al final del día. Entonces no fue absolutamente para nada exagerado. Yo creo que se obró muy bien, muy dignamente, muy soberanamente. Incluso consultores norteamericanos que han sido entrevistados en la CNN han dicho que Ecuador actuó de manera correcta. Pero previo a esta conversación, pues ya Arturo Valenzuela se había comunicado también con Ricardo Patiño, y pues se supone, cuando yo he conversado con algunos que han analizado el tema, dicen seguramente ya la embajadora recibió, digamos, la instrucción por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de decir que no se pueden pronunciar sobre información que había sido robada, porque seguramente es la explicación que van a dar ante todos estos temas que se van a develar en el mundo, no solo en Ecuador. Es un tema diplomático, sensible, un tema que debe ser manejado directamente por la Cancillería, por el canciller. Sin embargo, insisto, yo creo que fue una muy acertada decisión para dejar precedentes sobre el trato que debe merecer este país y el presidente de la República. Cuando hablamos del presidente de la República, Ricardo Patiño decía, bueno, aquí estamos defendiendo también la honra del presidente de la República y está sobre, por ejemplo, los intereses comerciales como el ATPDA. Yo insisto y pregunto, pero para conocer su posición, entiendo que esto no es el tema que le respecta a usted, sino precisamente a la Cancillería, pero para conocer su posición como secretario de Comunicación, cuando Ricardo Patiño dice la honra del presidente está sobre los intereses del ATPDA, yo pregunto, ¿y está también sobre los intereses nacionales, como por ejemplo lo que se podría estar poniendo en juego con las relaciones con un país tan importante como Estados Unidos? Es que cuidado, nos confundimos. El presidente de la República no es Rafael Correa. El presidente de la República es el representante de los ecuatorianos, es parte de una realidad nacional, nos afecta a todos. Entonces yo creo que es como la guerra, o sea, si alguien está intentando invadir nuestro territorio, tenemos que todos defenderlo. Si alguien está intentando pisotear la honra de todos los ecuatorianos que hemos elegido a Rafael Correa como presidente de la República, también tenemos que defenderlo. ¿Y qué pasa si no todos los ecuatorianos se ven ofendidos por las declaraciones que dijo la embajadora? Es decir, la embajadora dice, hay una corrupción generalizada dentro de la policía. Digamos, cuento nuevo, como si nadie supiera. Si contra eso está luchando el mismo gobierno. Hay declaraciones que ya son mucho más graves, que sí afectan, de hecho, y directamente al presidente de la República. Pero decir a todos los ecuatorianos, ¿afecta a todos los ecuatorianos? Yo me siento afectado.
Y yo creo que la mayoría de personas que han votado por el presidente Correa y que se sienten bien representados, que es la mayoría de los ecuatorianos, les guste a unos o no les guste a otros, se sienten afectados. Doctor, estos cables de Wikileaks se conocían ya desde hace algún tiempo cuando se hicieron públicos. De hecho, el vicecanciller Quinto Lucas me comentaba la semana pasada que ya sabían y que les habían informado que de hecho había más de 1,000 cables que tenían relación a Ecuador. Se conocía desde noviembre. Hay cables que hablan también del presidente Hugo Chávez, de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ninguno tomó una actitud tan radical en ese sentido, quizás para no salpicar tanto al mundo internacional. Yo me pregunto, si aquí en Ecuador también ya conocíamos desde noviembre, ¿por qué ahora tomar esta decisión? Pero una cosa es diferente. Una cosa diferente es que digan el presidente Correa es emocionalmente muy drástico, el presidente Correa mira mucho a la izquierda y a los países del ALBA, y esos comentarios que hagan pues tienen derecho a hacerlos, etcétera. Y otra cosa es que diga que el presidente Correa pone a un director de la policía corrupto para manipularlo. Eso significa corrupción sobre corrupción. Pongamos el caso al revés. Supongamos que el embajador Gallegos hubiera hecho este mismo comentario y hubiera mandado este cable al Ecuador, al gobierno del Ecuador. Se filtra el cable. Lo llama la Cancillería o la diplomacia norteamericana a consulta. Y él le dice, mire, el gobierno del Ecuador no se va a pronunciar sobre un cable robado o sobre un documento filtrado. No dice, no, ¿sabe qué? Me equivoqué, la verdad que fue una apreciación o algo, una mínima disculpa, una mínima delicadeza con el país. Lo hubieran o sacado, una explicación. Lo hubieran sacado al embajador y le hubieran dicho de todo y le hubieran quitado las visas a toda su familia y etcétera, etcétera. Entonces, la relación de poder es totalmente distinta, pero donde no debe haber relación de poder es en la dignidad y la soberanía. Pero creo que nos estamos entrampando mucho en ese tema. Termino con esto, para cerrar. Cuando la embajadora se refiere al caso del general Hurtado Vaca, lo que yo pensaría en un principio es decir, bueno, tomemos, son comentarios, pero investiguemos, ¿no es cierto? La Fiscalía ya ha abierto una investigación. Pero el presidente Rafael Correa en sus declaraciones sigue diciendo que esto se trata de una animadversión con Hurtado, que se da porque no se sometió a la embajada de Estados Unidos. ¿No le parece que en vez de decir, bueno, defendamos al general Hurtado, digamos, investiguemos, porque aquí no se puede saber nada? El presidente ha sido muy claro, dijo, yo no estoy defendiendo al general Hurtado, pero si usted leyó todo el contexto del cable. ¿Sí lo leyó? Sí, lo leí. Y en todo el contexto del cable, lo que me dice a mí, o lo que nos dice a todos, es que la embajadora estaba molesta porque el señor no se fue a cuadrar a la embajada norteamericana, cuando los anteriores jefes policiales sí lo hacían. Entonces, sí podemos suponer que es un ataque a este jefe policial porque no vino a decirle, aquí estoy a las órdenes. Correcto, eso señores. Pudo haber motivado que ella diga. Entonces, lo que investiguemos a todos. Ok, pero que es y importante es lo que dice el presidente, que esto se termine investigando. Porque no le vamos a seguir el juego tan fácil tampoco. Permítame ahora sí pasar a los temas que nos competen, que nos han convocado a esta entrevista, que es la consulta popular, y yo me quiero referir principalmente usted como secretario nacional de comunicación a las preguntas como la 4, que dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional sin dilaciones expida una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que regule la difusión de contenidos en televisión, radio, prensa que contenga mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o de los medios emisores? Esa es la 9. La pregunta 9 de la consulta. Sí. Cuando ustedes hablan de establecer criterios de responsabilidad ulterior, pues yo tuve esta conversación con el presidente y le decía, si ya hay muchas cosas que están establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿por qué nuevamente mencionar el que se pueda establecer criterios de responsabilidad ulterior? ¿Con qué intención, a su juicio? Bueno, no tenemos un consejo de regulación. Este país no tiene un consejo de regulación como muchos otros países del mundo. Y el actual consejo, que podría llamarse consejo de regulación, está formado de una manera injusta para los propios medios de comunicación y para los comunicadores. El actual, que es el que, si queremos decir que es un Estado, que es un gobierno dictador, tirano, que no respeta las libertades, nos quedaríamos encantados con esta conformación. Le leo. Tiene un representante del presidente de la República, un representante del jefe de comando de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
un representante del secretario general del Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, el secretario nacional de Telecomunicaciones, el superintendente de Telecomunicaciones y un representante, solamente uno, designado conjuntamente por las cámaras de producción. Es decir, todos contra uno si lo tomamos así. Entonces, este gobierno, sumamente responsable con lo que tiene que dejar para los siguientes gobiernos, es justamente una ley de comunicación que proteja a los ciudadanos y desarrolle la comunicación, y también un consejo de regulación que no sea sino que sea un consejo de regulación mayoritariamente ciudadano. Acuérdese que aquí, en la propuesta de la ley, solamente hay 2 representantes del Ejecutivo y 4 que no son del Ejecutivo. Eso en cuanto al Consejo, pero cuando yo me refiero a las facultades que puede tener este Consejo, que se dice, bueno, que se establezcan criterios de responsabilidad ulterior, pues yo he expresado en reiteradas ocasiones que en lo personal me preocupa como comunicadora. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ya están claros cuáles son los criterios de responsabilidad ulterior, y quienes nos están escuchando para que lo tengan claro, no está permitida la censura previa, pero sí la responsabilidad ulterior. Los periodistas estamos sujetos a responsabilidad ulterior por lo que difundimos o por lo que informamos, pero ya están establecidos esos criterios también en la Carta Interamericana, en la Convención Interamericana, en el Pacto de San José. Y entonces mi preocupación es, si ya están, ¿por qué ahora se lanza una pregunta en la que se quiere decir y que se establezcan criterios que podría dejar la puerta abierta que mañana quieran poner algo más que pueda derivar en censura previa? Es como decir, no construyamos un edificio muy alto porque se puede caer, podría caerse. O sea, el edificio es una estructura que nos sirve para tener un mejor desarrollo, oficinas, etcétera, pero no lo hagamos porque se puede caer. Es tal cual. Tener un consejo de regulación que permita el buen desarrollo de la comunicación y la justa convivencia entre ciudadanos, periodistas y medios de comunicación puede evitar casos como el de la familia Campaña. Usted lo debe conocer, ¿o no lo conoce? Pero permítame una cosita. Cuando usted dice, bueno, es como decir, no construyamos el edificio porque se puede caer. No, mejor construyámoslo perfecto sin dejar la posibilidad de la puerta abierta de que se pueda caer. Entonces, dejarlo bien abierto, es decir, ya están establecidos los criterios, ya está en nuestra Constitución, ya está en la Convención Interamericana que habla sobre la libertad de expresión en el artículo 13. Entonces, si ya está, ya está. ¿Pero quién lo aplica? ¿Para qué lo podemos? Es que la Carta Interamericana, según el artículo 424 de nuestra Constitución, cuando son derechos humanos, es decir, y son más favorables, son de directa aplicación. O sea que esos se aplican en Ecuador. Son de directa aplicación. Entonces mi pregunta es, doctor, si ya están, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué significa esto? Porque no solamente es un tema de daño moral, es mucho más allá de eso. Es un consejo de regulación que proponga, por ejemplo, que no hayan este tipo de novelas que son altamente sexistas, discriminatorias, que salen todos los días. ¿Podemos aplicar la ley en esos casos? No podemos aplicar la ley en esos casos. Programas que puedan afectar a menores, no se puede aplicar la ley en esos casos. No hay un consejo técnico que tenga la capacidad que se dedique solo a eso. Hay, ya le digo, pocas personas que casi mandan en la comunicación de este país si lo quisieran hacer, pero como es un gobierno respetuoso de los derechos de la comunicación de los ciudadanos, no se aplica. Pero podría ser un consejo absolutamente duro y tirano, pero y haber cerrado un montón de radios, un montón de canales de televisión y buscarle la quinta pata al gato, aplicando la ley, tal vez no con legitimidad, pero podría haber abusos. Entonces es mejor que exista un consejo que sea mayoritariamente ciudadano, que proteja a los ciudadanos. Hay muchísimos ciudadanos que no quieren telebasura. Es que pero en ese ¿quién sentido, puede ayudarnos? Yo estoy de acuerdo en el tema en que cuando me habla de que exista un consejo. Cuando hablamos de las facultades, en lo que yo digo, cuando hablamos de las facultades... Habrá que regular las facultades, es otro debate, ¿no? Que se diga que se puedan establecer criterios es lo que me preocupa. ¿Por qué? Usted me pone el caso, por ejemplo, de las telenovelas. Y recordemos que ya, por ejemplo, el artículo 13 que habla de la libertad de pensamiento, de expresión, ya dice, está prohibida por ley toda propaganda a favor de la guerra, toda apología del odio nacional, racial, religiosa, que constituyan instituciones a la violencia. También dicen, está el ejercicio de la responsabilidad ulterior por el respeto a los derechos, a la reputación de los demás, bajo la protección de seguridad nacional, el orden público, los mensajes como el abuso de controles oficiales particulares, papel periódico, etcétera. Todo esto ya está en el artículo 13 que habla de la libertad de pensamiento.
pensamiento y de expresión. Es cuestión de aplicarlo. Pero cuando ¿Y quién administra eso? Pero cuando es que hoy por hoy es de directa aplicación. Pues eso, sí, pero ¿quién lo administra? Por eso, dígame, deme un ejemplo. Es que por eso yo le digo, de que exista un consejo es una cosa, pero que se diga que se van a establecer criterios, ahí es cuando me preocupa, porque yo digo, ¿será que quieren poner más que estos y que mañana pueda resultar en censura previa? No creo que sea más que eso. Okay. Pero hay gente que ha estado totalmente atropellada por los medios de comunicación. Necesito solamente un caso, el de la familia Campaña. ¿A cuál se refiere? Es un caso que a los padres los tildaron de asesinos diabólicos, cuando sus hijos se murieron por contaminación de gas calefón. Medios de comunicación de televisión, de radio e impresos los tildaron. Okay. Cuando ellos quisieron que rectifiquen porque les habían destrozado su vida, además de haber perdido a sus hijos, nadie les hizo caso, no hicieron ni pío. Yo personalmente llamé a una persona de Teleamazonas y le dije, oye, por favor, dale una oportunidad a esta familia que está destruida. Sí, por favor, envíamelo. Jamás los atendieron. Doctor, pero no está. Espera un ratito que no termino este ejemplo. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Esta familia decidió demandar por todo el daño que le habían ocasionado. ¿Usted cree que un abogado le quiso tomar el caso? Ni con plata, ni pagando. Porque le dijeron, los medios de comunicación son muy poderosos. Nunca un juez va a fallar en contra del Diario Extra, en contra de Teleamazonas, en contra de TC Televisión, en esa época que todavía no éramos gobierno. Lo que pasa es que los artículos de nuestra Constitución, el 18 y 19, no tengo mi Constitución si me lo pasan, ya habla, por ejemplo, y este mismo Pacto de San José ya habla, por ejemplo, también del derecho a la réplica. No entiendo cuál es la preocupación. Que se puedan establecer nuevas cosas de las que ya están, porque que se establezcan más, que se mejoren más, que se protejan más a los ciudadanos. Ha habido un abuso indiscriminado. Ok, entonces quedamos de acuerdo, o sea, a mí me interesa conocer su posición, en que a usted sí le parece que se tienen que establecer más criterios de responsabilidad ulterior de los que ya hay. No, en ningún momento, no ponga palabras en mi boca. Por eso le pregunto. Que se establezcan más entidades que puedan ayudar a los ciudadanos con una regulación correcta, que se respete eso, porque ya le digo, quedaron totalmente solos frente a un atropello inhumano. Y los medios de comunicación hicieron mutis por el foro. Ahí no salió la EDEP a sacar un comunicado diciendo, pedimos perdón todos los miembros de la EDEP a esta familia que le hemos destrozado la vida y la honra. Ahí no salieron. Ahí no salió la Asociación de Canales de Televisión a pedirle disculpas a esta familia. Nadie salió a protegerlo. Y ahí un juez tuvo la valentía de tomar el caso gratis para defender a esta familia, o un abogado. Bueno, el tema de la justicia ya es aparte, pero en ese sentido... Entonces es bueno que haya un consejo de regulación que tenga peso moral y ético en la sociedad para que diga, señores, perdónenme, aunque sea saquen un anuncio en el periódico o una cadena en la televisión o en la radio diciendo, señores, están abusando de esto y esta es la aclaración. Hoy en la noche mismo, hoy a las 8 de la noche, vamos a sacar una cadena, por ejemplo, de todas las mentiras que han salido en Ecuavisa, en Diario El Universo, en Diario Hoy, sobre la campaña la mentira de Ecuavisa es la más escandalosa, que dijeron que el Instituto Geográfico Militar se había pintado de verde por la campaña de Alianza País. Que ya estuvo pintado antes. Y nunca lo aclararon. Ahora, valga la oportunidad, después de cientos de cartas y fotos que le mandaron, no tomaron la decisión de aclarar. Ahí entra el Consejo de Regulación, decirle, señores de Ecuavisa, no sean prepotentes, corrijan lo que están mintiendo a la ciudadanía. Recordemos que existen sanciones, por ejemplo, en el Código Penal, en el 489, que habla de la injuria calumniosa, en el 493, que se aumenta cuando es, por ejemplo, contra una autoridad, que hay desacato, que es del artículo 230, que es cuando es amenazas, amagos, injurias que ofenden, por ejemplo, al presidente de la República. Eso se aplica aquí y no en otros lugares. Sin embargo, aquí está vigente, pero a pesar de que está en contra de la Constitución, de todas maneras, que hay límites también en el artículo 18 que dice que toda persona tiene derecho a buscar información sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos. Todo esto, como yo insisto, ya está en nuestra Constitución. Que ustedes consideran que tiene que haber un consejo, ok. Que se tengan que establecer criterios de responsabilidad ulterior, eso es otra cosa. La siguiente pregunta que habla sobre la comunicación dice lo siguiente: se propone una enmienda al artículo 312 que prohíba a los dueños de los medios de comunicación, a los accionistas directa o indirectamente, a los directores de medios, tener acciones o participación de empresas que no tengan que ver con la comunicación. Y en este caso yo siempre cito el ejemplo de un director, por ejemplo, que no necesariamente es un accionista. ¿Por qué les parece importante que un director, por ejemplo, de un medio no pueda trabajar en nada más? Supongamos, me voy a inventar, que Diario El Universo sea un importador importante, la gente de Diario El Universo también sean importadores importantes de armas, ¿verdad? Con todo el peso mediático que tiene Diario El Universo, va al comprador de armas de turno del gobierno nacional. ¿Usted cree que no van a preferir comprarle Diario El Universo? Y antes que no existían compras públicas.
Eso es terrible. Yo estoy poniendo un ejemplo, distinguiendo de los medios de comunicación como tal, de los medios, a de las personas que trabajan, como por ejemplo un director. No entiendo un director. Porque un director o un accionista también está prohibido de trabajar. No me diga un reportero. Un director tiene influencia en el medio. Un director de un medio de comunicación dice lo que sale y lo que no sale. Yo te quiero estar súper amigo de un director de los medios. Cuando hablan de una prohibición que se aplica a los medios de comunicación de carácter nacional, más o menos eso lo tendrá que definir la ley. Pero, por ejemplo, este medio, yo pregunto, que se transmite por Internet, por nivel nacional y también internacional, hoy mismo nos están escuchando, pues ya se podría ser considerado de carácter nacional, ¿o cómo lo ve usted? No, porque no es como usted puede emitir su señal. Si usted sube al satélite es de carácter mundial. Pero ¿quiénes son en el Ecuador, en el territorio ecuatoriano, capaces de bajar la señal suya al satélite? ¿O cuál es la penetración de Internet en el Ecuador? Eso será otra fase de discusión. Mucho más, estamos muy lejos de eso todavía. Ok. Por ejemplo, en el Internet como tal es difícil que se pueda hoy por hoy censurar o mucho menos intentar limitar lo que se está diciendo en los medios. ¿Sobre eso ustedes han considerado en algún momento algún proyecto en cuanto al Internet? No, yo creo que eso está todavía inmaduro, por lo menos de la Secretaría de Comunicación no. Estamos tratando de informar a través de Internet, pero sabemos que, le insisto... Me refiero a las redes, Twitter, Facebook. Hay un 10% de penetración máximo, o más tal vez, ahora con nuevas inversiones, fibra óptica, etcétera. Habremos llegado a un 13, un 14, pero no es más. ¿No tienen intereses en regulación en ese sentido? No la vemos todavía necesaria. Creemos que mucho más afectación hay ahorita en los medios tradicionales de comunicación nacionales. En los medios tradicionales de comunicación nacionales, en señal abierta, hay 7 canales, de los cuales todavía el gobierno controla o son públicos, como Gama TV, como TC, como CN, que nos acompaña como televisión pública. Es decir, de 7, 4 los controla prácticamente el gobierno. Cuando hablamos de que para que haya una buena libertad de expresión y diversidad en ese sentido, también hablamos de no concentración de poderes, que ha sido el discurso en los últimos tiempos. ¿No le parece que es concentración de poderes que de 7 tengan 4? Bueno, que por un lado. Yo también podría decir que Ecuavisa la controla algún banquero, o la controla Nebot, Jaime Nebot, no la o controla. El Universo también. No la controla. Y el gobierno tampoco controla los medios. ¿Cómo? Si son medios públicos, son medios que hoy por hoy son del Estado, que han sido incautados por el Estado. Los medios son públicos. Acuérdese que Ecuador TV, voy a ponerle un pequeño ejemplo solamente. Ecuador TV sacó el tema con mucha fuerza el tema de los neonatos, que parecía un canal de oposición. El tema de los neonatos le hizo un seguimiento muy fuerte y yo públicamente le dije, compañeros de Ecuador TV, tengan cuidado porque no son las cosas como parecen ni parecen lo que son. Hay que investigar bien sobre el tema de la bacteria, son temas muy técnicos, muy profundos, investiguen bien. Más preocupado no porque no lo digan, sino más preocupado porque no se equivoquen feamente. Entonces, ahí le puedo decir, si tuviéramos control sobre TC Televisión, la Crónica Roja hubiera desaparecido ya. Si tuviéramos control sobre Gama, no hubiera pues ese tipo de concursos o telenovelas que hay en Gama. Entonces, ahí sí, si usted dice que controlamos los canales que están administrados por el Estado, no los controlamos. ¿Le parece importante o más bien un fracaso el hecho de que no se hayan podido vender esos medios cuando fue también una oferta, es decir, que ya sean independientes? Creo que se desnuda la realidad. Esos medios estaban en manos de banqueros que utilizaban los medios para sus fines. Y hoy en día son medios muy caros y el negocio de la televisión no es como parece, a menos que se maneje como lo hace, por ejemplo, Ecuavisa, porque Teleamazonas nunca ha pagado impuestos, nunca ha pagado utilidades. O sea, parece que el único canal del país que le va más o menos bien aquí es Ecuavisa, pero el resto de canales, pues, es difícil la situación. Es difícil vender, pero al gobierno tampoco es que le conviene mucho vender. Por favor, queremos que lo compren lo más pronto posible, porque créame que es un dolor de cabeza el tema, pero
por lo menos estos canales. ¿Es un dolor de cabeza o en verdad les beneficia, doctor? No, es un dolor de cabeza. ¿Y entonces qué más falta para que ya se pueda dar esa venta? Que paguen. Digo, dentro del proceso en el que ya están, porque ya se los ha puesto a la venta. Están valorados, están allí, hay gente que está interesada. Sé que Enrique Arosemena ha tenido unas reuniones con gente que han querido ver los canales. La ministra de Educación el otro día me comentó, mira, yo tengo un proyecto de teleeducación, de hacer un canal solamente educativo. Le dije, ¿cómo está tu presupuesto? Me dijo, tengo algo de presupuesto. Mira, revisa si puedes comprar Gamavisión o creo que Gama es un poco más económico que TC, y ya es un canal solo de educación. O sea, no es lo que se piensa. ¿Qué es lo que podemos tener? A ver, supongamos, controlamos el noticiero de Gama, porque está ahí Carlos Ochoa. Estaba Jorge Ortiz, ahora Yaney Nostroza, en Teleamazonas. El contrapeso. Si no estamos, ponemos una cadena cuando queremos que nos den poner nuestra versión. Antes no los teníamos y fuimos gobierno, batallamos, pusimos nuestros mensajes, etcétera. A propósito no de las cadenas, queremos tener una infraestructura, un tremendo canal de televisión por un noticiero. No es lógico. Doctor, a propósito, usted usa un argumento muy válido, que es cuando nosotros queremos sacar nuestra posición, utilizamos las cadenas. Y en efecto se podría considerar que ha habido un abuso de las cadenas, que ustedes no lo ven tal como eso. De hecho, ustedes quien lanza quien lanza esas cadenas. Pero en América Latina, doctor, el país que más cadenas lanza, más que Hugo Chávez, es Ecuador, que lanza cadenas. En México se utilizan, por ejemplo, el presidente Calderón utiliza una cadena para hablar de la gripe H1N1 cuando salió. Ahí lanzó su cadena y era algo excepcional porque es para informar, no es para hacer política o para atacar a los opositores. Yo le puedo decir lo contrario. Yo creo que nosotros por primera vez hay un gobierno que no deja a los medios de comunicación y se reúne con el grupo editorial, con los señores Alvarado, con los señores Pérez, y le dicen, por favor, mira, esto es así, es que tú no entiendes. No. Cuando mienten, nosotros decimos, señores, ustedes están mintiendo y esto es así, esto no es verdad. Y eso tenemos el derecho a hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Y si mienten más cadenas. Si en México no mienten, qué bueno. Si en Argentina no mienten, qué bueno. Si en Venezuela no mienten, qué bueno. Doctor, o sea, ¿usted cree que es algo muy particular lo de la prensa, lo que pasa con la prensa en Ecuador? Te digo en ese sentido, porque como en otros países no se da que haya tanta cadena. En otros países hay mejor prensa, pues no mienten tanto. No se da ni siquiera en Venezuela con el presidente Hugo Chávez, porque en este país hay más cadenas de lo que ha habido en cualquier otro país en América Latina. ¿Sí será que en verdad que la prensa... ¿Será que la prensa aquí es horrorosa? ¿No? ¿Usted cree que es por eso o es porque se ha habido un abuso de las cadenas? Si usted se pone a realmente hacer una investigación y pone las cadenas aclaratorias, porque hay unas que son informativas, eso no las tomemos en cuenta. Las cadenas aclaratorias que han salido en los noticieros, revise, y que haya un noticiero, un diario que haya dicho que lo que estamos diciendo es mentira. O sea, aclaramos sobre mentiras reales, comprobadas, se las comprobamos en la pantalla. Cuando viene un medio de comunicación y de una manera, diría yo, abusiva, utiliza el espacio, la concesión que le ha dado el Estado ecuatoriano para el buen uso de la información y la comunicación, y pone al presentador que está en contra del gobierno, que le ve la quinta pata, y a 3 invitados más que están en contra del gobierno, y no hay nadie ahí que pueda decir nada, entonces el gobierno el día siguiente tiene que decirle, a ver, perdóneme, esta es la realidad, o este es nuestro punto de vista, esta es nuestra observación. ¿No le parece que hay espacios también en los que se puede utilizar eso? Es decir, el presidente Correa, por ejemplo, tiene su enlace sabatino, hay medios públicos también en los que ustedes pueden hacer uso de eso. Usted me dice, el gobierno no controla los canales públicos de los que están en manos del Estado, pues en eso pueden haber varias reacciones, pero hay medios y hay espacios. Mire lo que me está diciendo. Para eso sí son los buenos los medios públicos. Usen los medios públicos, pero a nosotros no nos pongan cadena. Déjenos mentir tranquilamente, déjenos desinformar tranquilamente, déjenos llevar la opinión de nuestro canal en contra del gobierno tranquilamente. Y los canales públicos, ténganlo para ustedes, para que ustedes vengan y saquen su aclaración. Miren lo que me está diciendo. Yo no lo digo en ese sentido, sino porque muchas veces dicen que responden a esa cadena porque no podrían tener espacio en esos lugares o el mismo espacio. No, lo correcto es hacerlo en el lugar
y en el horario donde mintieron. Por eso lo normal sería que si ya pasa algo, por ejemplo, en algo en lo que se hace necesario el derecho a la réplica, la siguiente vez venga Aprovecho para que la gente vea esta noche en la cadena a las 8 de la noche para que vean qué terrible que es. Y tenemos que hacerlo. Nos obligan a poner una cadena. Cuando son temas informativos, yo lo que digo es, ¿no sería mejor que vaya el ministro, el derecho a la réplica, ¿cierto? Que se debate, que conversemos como lo estamos haciendo. Ahora nosotros tenemos que tener nuestra agenda al servicio de ustedes. Perdóneme. ¿Por qué agenda, doctor? Si son espacios abiertos para debatir, para conversar. Tengo que ponerme a trabajar, hoy día me tengo que levantar temprano, no me puedo levantar temprano para ir a hacer mi trabajo, no, me tengo que levantar temprano para ir a aclararle a Coavisa que no está diciendo la verdad. Y tengo que recopilar fotos, tengo que recopilar esto, tengo que hacer esto y explicar todo lo que están mintiendo. Perdónenme, no es así. Más fácil les parece. Entonces, lanzar una estamos cadena. Al servicio de ustedes. Ustedes están al servicio, o los medios están al servicio de la ciudadanía, de dar la información veraz y verificada. Sí. La gente compra diario El Universo, lo paga. Ellos viven de eso, pero lo hacen para comprar información verdadera. En los programas verificada. De opinión lo importante es el debate, es decir, que podamos tener esto, que podamos conversar, que podamos tener una entrevista. Excelente. No necesariamente que solo se escuche una cadena, una oposición y que luego no se pueda debatir o argumentar en ese sentido. Pero quiero cerrar. ¿Qué puedo hacer? Quiero cerrar con esto. Doctor, ¿cómo han estado manejando y cómo van a manejar ya los últimos días que le quedan a propósito de la campaña electoral? Han hecho algunas encuestas. He escuchado al gobierno que ha dicho que están muy bien en las encuestas. ¿Qué esperan ya de este últimos días antes del 7 de mayo? Como siempre, con la humildad adelante, seguiremos trabajando hasta el último minuto, como que si no tuviéramos un solo voto. Y esa consulta que está prevista para el 7 de mayo, sobre la cual también nosotros le estaremos informando. El doctor Fernando Alvarado, el secretario nacional de Comunicación, acompañándonos esta noche aquí en Notimundo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias también. A usted. Esto es Notimundo.